Bueno, en este podcast vamos a hablar sobre las civilizaciones que marcaron pues la historia, como Egipto y Mesopotamia, ya que pues vamos a hablar más sobre lo que fue el mundo antiguo y pues más que nada en este periodo pues se forjaron muchos pilares donde vendría después nuestras leyes, nuestro conocimiento, nuestra forma de organizarnos actualmente. Y pues de eso es lo que vamos a hablar, más o menos. Exactamente. Pues es que ellas fueron las cunas de la civilización y aunque surgieron en lugares distintos, comparten muchos rasgos que todavía nos sorprenden. Exacto. En este episodio vamos a conocer cómo vivían los egipcios. Bueno, ahorita vamos a conocer cómo vivían los egipcios, su organización política, su religión, ejemplo, qué hicieron, sus aportes, quiénes fueron los más importantes, el tipo de cultura que tenían, a los dioses, su religión, etc. Pues bueno, yo me encargué de contarles cómo fue y era su sociedad y por qué las pirámides siguen siendo tan impresionantes hasta el momento. También hablaremos sobre la Mesopotamia, que es los ríos que están entre Tigris y Eufrates, donde aparecieron las primeras ciudades. Su representación, su escritura, su legado, su legado como el famoso código de Hammurabi. Bueno, yo pues investigué que más que nada se hacían construcción de canales donde excavaban, o sea, demasiado para que el agua pues llegara a drenar las áreas pantosas, se podría decir. También hacían técnicas de riego que pues desarrollaron desarrollaron por gravedad. Bueno, Egipto está ubicado en el noroeste de África, a orillas del río Nilo. Cada año sus crecidas fertilizaban las tierras y eso permitía sembrar trigo, cebada y lino. Sin el Nilo, Egipto no habría existido. El Nilo era muy importante en esa civilización porque les daba mucho para comerciar, tenían mucho potencial para tradear algunos de como ejemplo el lino, el trigo. El Nilo también podría ser un medio de transporte para los egipcios, utilizando embarcaciones, etc. Sí. Y bueno, en el aspecto político, Egipto era un reino muy unificado bajo la autoridad de un solo faraón, que era considerado como un dios en la tierra. Este faraón era el centro de la vida política, de la religiosa y la económica en Egipto. Bueno, la sociedad estaba organizada en jerarquías como hoy en día. Primero el faraón como ejemplo, hoy en día el presidente. Luego los sacerdotes que tenían gran poder, después los escribas, artesanos, campesinos y al final los esclavos. Como hoy en día también hay mucha jerarquía en estos momentos, que pues el que tiene más poder es el que mayor rango en la jerarquía tiene. Y bueno, en el aspecto de la religión también fue muy fundamental y esta religión eran politeístas, donde adoraban a Ra, dios del sol, a Osiris, dios de la vida después de la muerte, e Isis, diosa de la maternidad, que creían tanto en la vida eterna que construyeron las pirámides, auténticos monumentos funerarios. Bueno, un dato curioso. El concepto politeísta básicamente no es lo mismo en hoy en día que decir yo soy. Ahora, además, los egipcios hicieron grandes aportes, inventaron la escritura geográfica, desarrollaron conocimientos de matemáticas, astronomía, medicina,
y nos dejaron templos y pirámides que todavía admiramos y seguimos investigando. Ahora veremos sobre la Mesopotamia, que significa tierra entre ríos. Esa tierra estaba entre el Tigris y el Éufrates, que lo que hoy es Irak y Siria y parte de Turquía. Mesopotamia estaba compuesta por muchas ciudades, como Ur, Babilonia y Nínive. Cada ciudad tenía su propio gobierno, o sea, su propio rey y sus propias leyes. La sociedad también se dividía en jerarquía, que primero eran los reyes y los sacerdotes, y luego los comerciantes y los artesanos, y después los campesinos, y los más bajos eran los esclavos. Su religión también fue politeísta. Ellos creían que los dioses decidían el destino humano. Entre sus dioses, sus deidades estaban Anu, dios del cielo, Nil, dios del aire, Ishtar, diosa del amor, Marduk, protector de Babilonia, y sus templos más famosos eran Figurat, grandes torres escalonadas. Mesopotamia aportó la escritura, aportó demasiadas cosas, como también la primera humanidad, el código Hammurabi y una de las primeras recopilaciones de leyes. Y también se destacaron en matemáticas, en astronomía y en arquitectura. Sus calendarios y sistemas numéricos. Bueno, y pues también investigué, o bueno, pues sí, que tenían muchas cosas en común Egipto y Mesopotamia, porque ambas pues dependían mucho de sus grandes ríos para pues sobrevivir. El río de Egipto creo que es pues el Nilo, y en Mesopotamia tenían el Tigris y pues también pues compartían la misma economía y la ingeniería para el control del agua. Bueno, como podemos oír, también como hace miles de años, en las dos, la política estaba unida a la religión, como en las antiguas civilizaciones, que lo que regía más era la religión en vez de la política. Bueno, el faraón era un dios en Egipto, mientras que en Mesopotamia los reyes gobernaban, pero con el apoyo de los dioses. Bueno, la sociedad era piramidal, donde la élite es la que se encontraba muy poderosa y como posada en la cima, y los esclavos en la base. También tuvieron muchos aportes muy importantes que fueron las escrituras, arquitectura, monumental y a veces hasta ciencias, matemática y astronomía. En conclusión, pues ambas civilizaciones compartieron muchas cosas y ambas nos dejaron pues un gran impacto en la historia de la humanidad. Y pues a pesar de que ha pasado mucho tiempo, sus huellas aún se mantienen pues vivas en la actualidad. Bueno, y las pirámides y los ziguarut son símbolos de capacidad humana para crear y trascender. Bueno, lo que dice mi compañera, exactamente. Gracias a ellas tenemos escrituras, leyes y conocimiento que aún influyen en nuestras vidas. Y bueno, pues hasta ahora, igual Egipto y Mesopotamia no solamente sigue o se sabe que es historia antigua, porque también fueron los cimientos de nuestra civilización, ya que nos dejó gobiernos, leyes, escrituras y ciencias exactas. Y Egipto nos dejó lo que es el calendario, avances médicos, arquitectura monumental, como son las pirámides y una visión del más allá. Pues yo creo que, bueno, yo cuando cuando estaba en la otra carrera, leí que los egipcios, crearon
Bueno, ya ves que en la clase habían contado de que a los infieles le cortaban la nariz. Yo había leído que ellos fueron unos de los, no sé cómo se dice la verdad, pero ellos crearon por decir la rinoplastia, porque se le llamaba colgajo a la rinoplastia en ese tiempo porque les cortaban un triángulo en la nariz, bueno, en la frente, perdón, y eso lo bajaban a la nariz y les hacían la rinoplastia su propia piel. Entonces sí Sí. estaba bien Plástico. interesante, sí. Y aparte ellos hicieron también la prueba de embarazo. Los egipcios crearon una prueba de embarazo. Entonces sí está muy padre la cultura Yo había egipcia. leído que las mujeres pues tenían como que más privilegios, o sea, ellas podían, bueno, tenían más derechos que otras comunidades. Como hoy en día que todavía las mujeres son más a favor. Sí, o sea, pues es que también estaba Cleopatra, o sea, estaba Sí. todo eso, o sea, el maquillaje estaba todo que era, bueno, pues ya ves, ahorita en la actualidad seguimos usando el delineado. ¿Cómo utilizaban las cosas de que hoy en día ya se innovaron y ya tenemos pues algo mejor de ellas, de las innovaciones? Pero que en ese momento eran tan inteligentes, bueno, no inteligentes, sino que descubrían cosas a lo Sí. menso. Sí, Bueno, es que no creo que, bueno, es que ahorita es como dijo no me acuerdo el otro maestro el que tenemos en la guardería, no sé cómo se llama, que tenemos en la mañana. Ah, Ah. edición. Sí, él pues decía de que todo lo que descubrieran pues era algo literal, o sea, ¿sabes? O sea, todo lo que descubrieran era nuevo para ellos, pero pues realmente es lógica y así, pero pues Lo encontraban por pura coincidencia. sí, fuera coincidencia, pero pues es que ellos, bueno, los egipcios, pues sí creo, bueno, mi favorita es la egipcia, o sea, siempre. La mía también. A mí se Suena me muy hace- interesante. Se me hace algo muy raro de que en ese momento no entiendo cómo, ejemplo, un gato, le veneraban mucho a los Ah, gatos. sí. No Y entiendo. luego también se creía que era un tipo de... bueno, dicen que los gatos allá en la era egipcia es porque se creían como si fueran un tipo de adoración, dioses. sí. De que eran muy buenos, que algo tenían esos gatos. Pues hasta ahorita se sigue descubriendo de que en las pirámides, Sí, también joyas. había leído que no usaban dinero, o sea, si tú trabajabas te pagaban de que Con trabajo. sí, o sea, te daban algo, te daban de que Cosas materiales. una Sí, tela, algo Ah. para pues que te fuera a servir, no con dinero. Como tipo intercambio. Sí, es Sí. cierto. Yo vi una serie en la tele, pero que era de Moisés y sí, o sea, hablaba mucho de eso, o sea, sí me acuerdo. Sí, bastante te de pones que a pensar de cómo ellos no, o sea, no existía el dinero para Sí. ellos y ahorita actualmente pues era por intercambio. sí, Pero a mí lo que se me hace raro es que en el desierto había gatos, sí. Pero mi pregunta es, ¿cómo llegaban a sobrevivir? O sea, ¿qué les daban de comer a los gatos? ¿O cómo tipo ¿Quién los sabe? veneraban? Porque hacían esculturas, hacían dibujos, todo. Pero era lo que más me intrigaba de que por qué había gatos así, tipo en el desierto, o cómo los mantenían así. Vivos. Sí, Cuidados. Bueno, además, también la verdad, yo no conocí mucho, o sea, no. no, tampoco de Mesopotamia tampoco. Bueno, yo creo que con esto pues concluimos, o sea, Finalizando Sí, nuestro finalizando. podcast, nuestra Sí. actividad.